Saludos, saludos, saludos. Este miércoles aquí reportándome. Ya saben, estoy utilizando esta página para subir prácticamente diario en vivo reflexiones con el afán de, pues de compartir y de aportar, ¿sí?, a la comunidad marcial, táctica y a toda persona que está interesada en protección, seguridad, en la vía marcial también, en los aspectos incluso psicológicos, sociológicos de la violencia, etcétera, ¿no? En esta ocasión, en este en vivo, voy a hablar sobre la violencia tan fuerte que hay contra candidatos, candidatas. Vienen las elecciones en México en julio y bueno, son elecciones muy importantes y bueno, ¿qué les puedo decir? Es realmente, yo nunca había visto este nivel de violencia contra funcionarios, contra candidatos, contra candidatas de diferentes partidos a diferentes puestos y es muy evidente, ¿no? Que está pues altísimo el nivel de agresión y de amenaza contra toda persona que pretende ejercer un cargo público o que ya está ejerciendo un cargo público. En el mundo empresarial siempre sí ha habido violencia por olas, por épocas, por momentos, y ahora no es la excepción. Pero vamos, voy a decirlo así, creo que en el mundo empresarial ha sido más común tanto ataques, extorsiones, estafas, secuestros, etc. Pero este crecimiento exponencial de violencia contra el mundo político, pues es alarmante. Ya en otro video, en algún momento hice una reflexión sobre las elecciones y cómo la criminalidad va a influir en las elecciones en México. Pero este video más bien es en el aspecto de seguridad, operativo, en la capacidad de los escoltas, los guardaespaldas, las guardaespaldas, que se supone pues deben proteger a los candidatos, candidatas, los que traen, ¿sí?, a los funcionarios, los que traen, ¿sí?, porque hay muchos políticos, muchos funcionarios que no traen seguridad, no traen elementos de seguridad protegiéndoles, pero que ahora con todo esta violencia tan fuerte, pues están viendo la necesidad de buscar protección, ¿no? Entonces es un video más sobre y un comentario más sobre la protección a terceros de forma profesional y cómo, que esto no es nada nuevo, ya lo he comentado una y otra vez, pues es muy deficiente, ¿no? La capacidad protectora de escoltas y guardaespaldas en México es extremadamente deficiente, ¿sí? Puedo decir que la mayoría de las personas que protegen a otros por profesión tienen, vamos a decir, una expertise prácticamente nula, obsoleta, no están capacitados para el cargo, etc. Hace años, yo ya años he mencionado esto una y otra vez, cómo los escoltas son más choferes con pistola que realmente profesionales de la seguridad para ayudar y proteger a terceros. Eso ya lo he mencionado antes y recuerdo que he mencionado también que seguramente por todo el tema de descontrol en el territorio y el crecimiento del crimen organizado, etc., cada vez iba a haber una necesidad más, vamos a decir, imperante en el uso de escoltas, ¿sí? Cada vez más personas iban a solicitar o necesitar escoltas, ¿sí? Y yo lo decía desde hace años que eso iba a ocurrir y que el gran problema iba a ser justamente que la mayoría de los escoltas, e incluso empresas de seguridad que aportan escoltas y guardaespaldas, no tienen
los recursos, no tienen las capacidades, más que los recursos, no tienen las capacidades para lidiar con escenarios violentos. ¿Sí? Son más acompañantes, son más choferes, ¿sí? Armados incluso, pero hasta ahí. Yo lo mencionaba hace años, de que iba a haber una crisis en seguridad, no nada más en el aspecto social general, gubernamental. Ya se veía venir esta situación. Por la guerra contra el narcotráfico, etc. Toda la historia que la sabemos muy bien y yo también la he mencionado varias veces. Sino también una crisis a nivel de protección ejecutiva, ¿sí? También, ¿sí? Donde estos choferes con pistola, mientras su principal o a quien están cuidando no tiene problemas, pues es muy visible, muy teatral, la persona con sus escoltas llega y se da la impresión de que está bien protegido, que está bien resguardado. Pues sí, para algún impertinente, para algún borracho, sí, pero ya para contra el sicariato, contra crimen organizado, contra ataques de alto perfil, contra secuestros de alto perfil, bien planeados, bien, vamos a decir, pues conjugados para que funcionen, ¿no? Pues ya quedan cortos la mayoría de los protectores profesionales. Esa es la realidad, quedan muy cortos, ¿no? Entonces, esa es una crisis que ya se está viendo, ¿sí? Y lo digo porque en varios casos de ataques y asaltos en términos de homicidio, ¿no? Irrupciones y embates contra funcionarios, contra empresarios, empresarias y contra candidatos y candidatas que traían escoltas, ¿sí? Y que aún así fueron asesinados, que aún así fueron secuestrados. O sea, los escoltas sirvieron para nada, ¿sí? ¿De qué te sirve traer 4 elementos, 3 elementos, 2 elementos o un elemento armado, pero que no tiene idea de lo que está haciendo? ¿No? Y que podría parecer que tiene idea, o sea, que está atento, que está alerta, pero más allá de que esté atento y alerta, no tiene las capacidades reactivas, para superar una situación complicada. Entonces, muchos políticos, empresarios, candidatos, etcétera, incluso trayendo protección, trayendo escoltas, han sido secuestrados, han sido asesinados, han sido lesionados, ¿no? Y el actuar de los escoltas ha sido deficiente, totalmente deficiente, ¿no? Entonces, esa es una crisis, yo considero que es una crisis en el ámbito de protección ejecutiva. Es una crisis, ¿por qué? Siempre ha habido deficiencias, pero es una crisis en el sentido de que hoy por hoy, cuando más se está requiriendo de escoltas profesionales para proteger ejecutivos, para proteger políticos, para proteger, ¿no? Incluso artistas, etcétera, cuando más se está necesitando el profesionalismo, menos existe. Y entonces entramos en una crisis, ¿sí? Hay un programa del gobierno que está implementando seguridad a candidatos y candidatas frente a esta barbarie, ¿no? Que es una barbarie. O sea, les digo, yo no recuerdo haber visto tal nivel de violencia contra candidatos, candidatas, funcionarios. Es impresionante. Cada semana de mínimo hay un homicidio relacionado con algún candidato, con algún funcionario, con alguna figura pública. Están matando a los políticos, están matando a los funcionarios, a las funcionarias, ¿no? Hoy nos enteramos, por ejemplo, que levantaron a un maestro, o sea, en Zacatecas, a un maestro, ¿sí? Que parece que el maestro es un hombre bueno, que es un hombre que pues, se dedica a la docencia nada más, y lo levantaron. Vamos, o sea, es que hay ciertas zonas de México, no voy a dramatizar porque no es todo el territorio,
pero hay grandes porciones del territorio y ciertos estados de México, de la República, que sí están totalmente avasallados por el crimen organizado, ¿sí? Y además, cuando pensamos en crimen organizado, a veces se piensa en un par de carteles, ¿no? Se piensa en un par de organizaciones. Y no, son muchas organizaciones diferentes, en diferentes áreas, con diferente operatividad, con diferentes objetivos. Es una fragmentación de la delincuencia tremenda. O sea, no es como una masa de narcotráfico, ¿no? Donde hay 2 carteles o 3 y todos se dedican al narcotráfico. Eso no es cierto. Hay carteles que se enfocan más a los narcóticos, hay carteles que su máximo poder lo sacan de la trata de blancas, de las inmigraciones hacia Estados Unidos, de la prostitución, de la extorsión. Hay carteles, por ejemplo, hay organizaciones criminales que se dedican, que su fuerte es la extorsión, ¿sí? Es la extorsión, ¿sí? Recursos naturales, hay carteles que se dedican más a lo que es la tala ilegal. O sea, es ya una variedad impresionante de organizaciones criminales y sus diferentes objetivos, ¿no? Pero más allá de la variedad que tienen las diferentes organizaciones criminales en México, hay una realidad que se nos viene encima y se nos muestra día a día, lamentable, y acercándose las elecciones, donde los políticos, los candidatos, las candidatas, los funcionarios, etcétera, están siendo asesinados, ¿sí? Y están siendo amenazados e intimidados, porque hoy también nos enteramos que un candidato en un municipio se retiró porque no aguantó las amenazas, vamos a decir, no aguantó las amenazas, ¿no? Y así muchos candidatos y candidatas se están retirando de las candidaturas ahora que se acercan las elecciones, y los que no se han retirado han sido asesinados. Y varios de estos homicidios y levantones y etcétera han ocurrido incluso con escoltas alrededor. O sea, la persona traía a chofer con pistola, traía a 2 choferes con pistola, etcétera, y no funcionaron de nada. Entonces, no reaccionaron, no ayudaron, ¿no? O quisieron reaccionar, porque también hay casos de que atentaron contra X funcionaria, candidato, que traía escoltas, y mataron a los escoltas y se llevaron a la persona o acabó en el hospital, etcétera. O sea, más allá de las lesiones propias del trabajo que uno puede recibir en cuestión de proteger a terceros, más bien lo que se muestra es las deficiencias operativas, técnicas, tácticas, de los que se supone su profesión es proteger a otros, ¿sí? Y eso es una crisis, y una grave crisis. Y el gobierno, como les decía, está, vamos a decir, haciendo un programa para dar seguridad y protección a candidatos y candidatas, ¿no? Yo si voy a ir por un puesto en algún lugar, ¿no? Y estoy recibiendo amenazas, puedo solicitar al gobierno protección, sí, protección. ¿Qué tipo de elementos manda el gobierno? Ese es el tema. Si te manda personal de las fuerzas especiales, o te manda personal militar o naval bien capacitado, mucho mejor la protección que vas a recibir. Pero no es la realidad tampoco, porque el gobierno también utiliza las mismas policías estatales, municipales, para brindar esa protección. O sea, el gobierno le dice al gobierno local, este candidato, esta candidata necesita protección, y entonces mándale, ¿no?, unos elementos, ¿no? Y muchos también candidatos piden a los gobiernos estatales, municipales, locales, protección, y entonces mandan policías a cumplir papeles de guardaespaldas y de protección, ¿no? Y el resultado también es bastante malo. ¿Por qué? Porque la policía en México, y por más que se enojen muchos policías cuando digo esto, no quiero generalizar, pero la realidad es que la mayoría del trabajo policial en México es muy malo, muy, muy malo. Entonces, si no tienen una reactividad eficiente contra un alto nivel de ataque y de violencia en sus propios campos, ahora imagínense cómo van a cuidar
a otra persona si no tienen una eficacia, una eficiencia, una expertise para lidiar con ataques de alto perfil. ¿Sí? Porque, como les decía hace un momento, siempre ha habido amenazas, siempre ha habido el impertinente que se acerca a querer aventarle un huevo, ¿no? Y aventarle un vaso de orines a algún político, a algún empresario, a alguna figura pública, ¿no? Siempre ha habido eso. Pero lo que estamos viendo ahora no es nada más eso. Estamos viendo un embate ultra agresivo, ¿sí? Y estamos viendo un nivel sicarial. Es un nivel sicarial. O sea, ya estamos hablando de otro nivel de agresión. Cuando hablamos de agresión sicarial, estamos hablando de una planeación, una estrategia, un acecho, una depredación. Estamos hablando de personas, jóvenes sobre todo, que son reclutados por el crimen organizado y que muchas veces nada más se les da un arma y necesito que me elimines a esta persona. Y llegan en una moto, un par de sujetos y matan a la persona, ¿sí? Y no son expertos asesinos. Ese es un punto que hay que comprender. La mayoría de los sicarios y sicarias también hay en el crimen organizado, la mayoría no son expertos asesinos, ¿sí? Pero no necesitan serlo. O sea, buscan el momento justo, tal vez reciben un par de recomendaciones e instrucciones, pero no son personajes a los cuales los carteles inviertan demasiada capacitación. A donde invierten capacitación, mucha, e incluso contrataciones a exmilitares guatemaltecos, colombianos, mexicanos, etcétera, es en lo que es vamos a decir, una jerarquía más alta dentro de las organizaciones criminales, ¿no? O sea, los jefes de sicarios, como dicen, ¿no? O sea, estos personajes sí están mucho más entrenados, mucho más capacitados. Incluso llegan a ser ex militares, ex marinos, ex fuerzas especiales, sí. Pero vamos a decir, lo de abajo, la mayoría de los sicarios, muchas veces son jóvenes que son reclutados y al mes los mandan a matar gente. ¿Sí? Drogas, ¿sí? Aquí está tu pistola, así le disparas, así le haces y órale, ¿no? Frente incluso a un sicario que no es un asesino profesional, pero que tiene la suficiente iniciativa y tiene la suficiente operatividad para ejecutar a una persona, agarrarla desprevenida y hacerlo con todo y sus escoltas, habla de lo que les digo, de una crisis en lo que es protección ejecutiva o protección de alto perfil, ¿no? ¿Por qué? Porque si, alguien contrata a un asesino profesional para ejecutar a una figura pública, ¿no? Y logra lesionar al objetivo y matar, digamos, incluso a los protectores alrededor, se puede entender, ¿no? Que los protectores no es que fueran malos, más bien el sicario era excelente y detenerlo fue muy difícil, ¿no? Logró emboscar, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es como un nivel muy bajo de sicariato incluso. O sea, no son asesinos profesionales, son, repito, jóvenes reclutados que en una moto se acercan en un momento transicional donde la persona va entrando a su casa, saliendo de su casa, etcétera, o bajando, subiendo del vehículo, etcétera. Y es sorprendido es el sujeto, la víctima, y los escoltas, los choferes con pistola, muchas veces reaccionan demasiado tarde, ¿sí? O se atoran o no saben reaccionar, etcétera. Y yo, las veces que he capacitado escoltas, ¿sí? He tenido sorpresas más desagradables que gratas, ¿no? O sea, en términos de su capacidad, ¿sí? Personas que llevaban 5 años protegiendo personas a otros y nunca habían disparado una sola vez su arma. Así se los digo, ¿sí? O sea, así, ¿sí? Personas que les pones una prueba básica de desenfunde, una prueba básica de tiro y no te la cumplen, no te la completan, ¿sí? Porque son personas que están cuidando a otros, pero que
Si han llegado a practicar, practican una vez al año, si acaso. ¿Sí? Para que se den una idea de la reactividad que necesitas y como la, vamos a decir, capacidad que necesitas para lidiar con un ataque armado, ni siquiera de alto perfil, ejecutado por un asesino profesional, sino por un sicario cualquiera. La repetición o la práctica que necesitas es semanal. Es semanal. O sea, todas las personas que se dedican a proteger a otros profesionalmente deberían estar practicando semanalmente. ¿Sí? Semanalmente. ¿Sí? No es mensual, no es disparar un arma, desenfundar y sacar un arma y disparar en una situación de riesgo, ¿sí? Y tener precisión con esa arma, porque cualquiera te saca una pistola y empieza a soltar balazos. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la capacidad de incapacitar a un agresor o a una serie de agresores, o de disuadir, de salvar, de escapar, de evadir posterior una situación muy violenta, ¿no? Sacar un arma para lograr eso y tener una eficiencia con esa arma requiere de entrenamiento semanal. ¿Sí? Semanalmente se tiene que estar entrenando, mínimo una vez a la semana, como mínimo. ¿Sí? Tiro en vivo y dry fire, lo que le dicen tiro en seco, ¿no? Que es la práctica sin disparar. Simplemente las dinámicas de desenfundar, las posturas, la respiración, los ángulos a donde te vas a mover, las diferentes direcciones, las diferentes posturas dependiendo de las direcciones. Todo eso es una práctica completa en sí misma, más allá de ir al campo de tiro, porque también aquí el tema es que cuando le llegan a dar capacitaciones, los llevan al campo de tiro. A ver, aquí está tu cajita de tiros, 50 tiros, ahí está el blanco y fundamentos de tiro. Ok, fundamentos de tiro. Una escolta, lógicamente, los fundamentos de tiro debería ser el kinder para él o para ella. No es quedarse en fundamentos de tiro, se debe desarrollar, ¿sí? Habilidades más avanzadas, porque esa persona no es un civil que está aprendiendo a usar un arma para defenderse en su hogar, ¿sí? Está portando un arma y está defendiendo a alguien más en diferentes situaciones que pueden presentarse muy complejas, y frente a un crimen y una delincuencia que evoluciona, que se vuelve cada vez más rapaz, más astuta, ¿sí? Más escurridiza. Entonces, cuando llega a haber capacitaciones incluso de tiro, pues siguen entrenando fundamentos de tiro, o incluso se comparten o se promueven cursos avanzados de escoltas, y cuando ves los cursos avanzados no tienen nada de avanzado, absolutamente nada más el nombre. O sea, el nombre dice avanzado, pero cuando ves las dinámicas, no, lo siento, no es avanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toma en cuenta el terreno al que se enfrenta el elemento, no lo toma en cuenta. Entonces hay una crisis severa e incluso, vamos a decir, el gobierno que trata de aportar protección y seguridad, pues no crean que les mandan a por ejemplo, Estado Mayor Presidencial, por ejemplo, que eran elementos bien preparados, que eran, se supone, los que cuidaban a los presidentes y a los altos funcionarios del gobierno federal en México. Que era toda una ala militar, ¿no? Que se dedicaban específicamente a eso y a otras cosas, como un poco el servicio secreto en Estados Unidos. No crean que el gobierno les manda a todos los candidatos lo mejor de lo mejor, ¿sí? Las candidatas, por ejemplo, a la presidencia, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, trae lo mejor de lo mejor. O sea, pues, ¿por qué? Porque la supercuidan, ¿no? Porque es la próxima presidenta de México, seguramente. Candidatos de muy alto perfil, de muy alta visibilidad, pues seguramente el gobierno manda buenos elementos. Pero a los funcionarios, a los candidatos y candidatas de alcaldías, de presidencias municipales, estatales, diputados, diputadas, o sea, no les mandan un personal de primera, ¿sí? Si llegan a pedir protección, pues les mandan, repito, policía municipal, les mandan gente que la verdad a veces no tienen ni siquiera los recursos tácticos, teóricos para
para proteger a otros, ¿no? Entonces es una crisis tremenda. No va a cambiar, no, porque yo lo he comentado una y otra vez. La falta de capacitación, eso va a seguir años, eso no creo que cambie. Lo que es lamentable es, uno, que haya tanta violencia contra funcionarios y funcionarias, eso es lamentable, contra las personas, ¿no? Y que sean todas las semanas asesinatos, amenazas, levantones, todas las semanas, ¿sí? Es terrible. Y que, vamos, haya una incapacidad por proteger a estas personas, ¿sí? ¿Y por qué eso agrava la crisis de violencia? Porque la delincuencia se da cuenta. O sea, la delincuencia se da cuenta que el gobierno está rebasado en muchos sentidos y que también está rebasado en la protección de candidatos y candidatas, y no nomás rebasado, también un alto grado de negligencia del gobierno. O sea, creo que el gobierno no ha alcanzado a dimensionar el problema tan grave de crimen organizado en México. Esa es la realidad. Y se nota en lo que estamos, en los hechos, ¿sí? Mucha politiquería, mucho que vamos a generar las condiciones para mejorar la vida de todos los mexicanos y las mexicanas, mucho discurso, mucho, ok, pero en hechos, la verdad es que el proyecto de seguridad de esta administración es fallido, ¿sí? Fallido en todos los sentidos, pero también fallido en esto, en que no puede ni siquiera proteger a los funcionarios, incluso de su propio partido. Sí, es fallido en mucho sentido. Y también se da otra situación, que hay candidatos y candidatas y personas que tienen los recursos, el dinero, para contratar seguridad, ¿sí? Y el tema es que contratan seguridad que muchas veces no tiene nada de seguridad. O sea, otra vez, son choferes armados que definitivamente no tienen la capacidad para lidiar con ataques sicariales. O sea, ya con ejecuciones, ya con cosas, con violencia de alto perfil. No, repito, miren, como guardaespaldas, como escolta, a un borracho, a un impertinente, igual lo bajas de volada y no. Pero ya una emboscada, ¿sí? Si no se tiene toda la capacidad para responder a ello, te van a comer el mandado, ¿sí? Y eso es lo que está pasando hoy por hoy, también, ¿sí? Entonces, repito, no veo solución. ¿Por qué no veo solución? Porque por un lado, las contrataciones que se hacen, lo que lamentablemente buscan las personas que contratan seguridad es bueno, bonito y barato, ¿sí? O sea, buscan las empresas o las personas que cobran menos. Y un escolta barato te sale caro. Esa es la realidad. O sea, puedes pensar, ¿no? Hay un escolta que tiene mucha experiencia, tiene un currículum tremendo, pero cuesta $1,500 al mes, ¿sí? Y de ahí para arriba, ¿eh? Y hay otro escolta que cuesta $800 al mes, ¿sí? Y la mayoría de las personas, empresarios, políticos, figuras públicas, dicen muchas veces, pues contrato dos de $800 a uno de $1,500. Cuando el de $1,500 te podría salvar la vida y los dos de $800 definitivamente no. Sobre todo en una situación de violencia de alto perfil. O sea, sicarial, en un levantón, en un secuestro. O sea, en algo mucho más difícil de resolver, ¿sí? Pero sigue habiendo en muchos casos la idea de que, es para que no se me acerquen los borrachos, para que no se me acerquen los impertinentes. Entonces necesito dos tipos grandotes, que se vean grandotes y malos y feos y violentos. Y los dos me cuestan $1,600 al mes y eso es lo que necesito. Pero cuando vienen los sicarios, cuando vienen situaciones más graves, este par de sujetos no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, ese es un punto. O sea, lamentablemente las contrataciones buscan lo barato, ¿sí? Y en cantidad, ¿sí?
y no buscan la calidad. ¿Sí? Y así es. No todos, o sea, por ejemplo, los millonarios, gente de muchísimo dinero, de mucho tiempo, ¿sí? Sí contrata seguridad de primera. O sea, Carlos Slim, Elon Musk, Joe Bezos, quienes quieran ustedes, traen guardaespaldas de primera, ¿sí? Pero lo que les cuestan, o sea, lo que gastan al mes en seguridad para ellos y para sus familias son cientos de miles de dólares, ¿sí? Porque tienen cientos de miles de dólares. Y otras personas que no tienen cientos de miles de dólares, pero sí tendrían como para gastar $2,000 al mes en seguridad, prefieren contratar 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos, así por cantidad, échame 7 escoltas, ¿sí? Yo traigo 4, a mi esposa le meto 2 y a mi hija le pongo 1, y resulta que estos elementos pues son baratos, sí, pero carísimos, porque cuando viene una situación de riesgo no te resuelven el problema, ¿sí? Entonces ese es un tema. Y el otro es esta negligencia por parte de las empresas de seguridad, por parte de las personas que se dedican a protección, ¿sí? Siguen, si es que llegan a dar capacitaciones, pues capacitaciones de los años 80, de los años 90, si es que llega a haber capacitaciones bastante malas, y muchas veces las empresas se ponen más de todo para mi molino. O sea, yo en vez de gastarme como empresa una lana en capacitar bien a mis elementos, mejor esa lana me la quedo y les doy capacitaciones mediocres, ¿sí? Más baratas, y digo que tengo 100 elementos o 50 o 30 o 20 o 10 elementos bien capacitados, pero pues nada más en apariencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como empresa no gasto en capacitar a mis elementos. Entonces, ¿qué sucede? Pues los elementos son más bien apariencia. Es pura teatralidad, es apariencia. Es para que el sujeto a quien está protegiendo se sienta protegido, pero en realidad no está protegido, ¿sí? Porque esos elementos, aunque trae 4 escoltas, un par de sicarios en una moto, pues les comen el mandado. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, por eso mismo, yo no veo ningún cambio, y van a seguir, lamentablemente, habiendo lesionados y asesinados y asesinadas. Hoy por hoy en México se están acercando cada vez más las elecciones y cada vez más está más fuerte la violencia, y la respuesta tanto gubernamental como a nivel general, como ya específica en protección a candidatos y candidatas, pues es bastante pobre. Es bastante pobre, y creo que también tiene que ver que mucha gente no mide el riesgo. O sea, hay gente que ha sido amenazada, hay gente que... Bueno, ahora ya, yo creo que ya, porque tanto los funcionarias, candidatos, candidatas y figuras públicas que están viviendo ahora esta realidad, se están dando cuenta que las amenazas son en serio, y que sí te matan, ¿sí? Y que sí te levantan, ¿sí? O sea, sí lo hacen, y te sacan de tu casa. O sea, no es nada más... me agarran ahí en la calle, ¿sí? No, te sacan, entran a tu casa y te sacan de tu casa, te matan afuera de tu casa, etcétera. O sea, entonces creo que está habiendo una dosis de realidad brutal. Muchas personas, figuras públicas, están dando cuenta de esa realidad, y en su desesperación pues están buscando a ver quién me protege, cómo le hago, ¿no? Y los elementos que son ofrecidos, ¿no? Y que son buscados también, pues muchas veces quedan cortos frente al nivel de operatividad y de violencia que se está ejerciendo, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión. Repito, no veo solución, porque ya lo expliqué, ¿sí? ¿Por qué? Hay mucha negligencia, hay obsolescencia, hay corrupción, no hay un interés real en proteger ni en ser protegido a veces. Hay una percepción como muy equivocada del nivel de riesgo que están viviendo las personas, y esa combinación de elementos hacen que esto vaya a seguir. Puede ser que después de las elecciones baje un poco, vamos a decir, la violencia contra figuras públicas. Puede ser, quién sabe,
Pero mientras tanto, ya hubo una matacinga. O sea, es que de veras los que no están en México no saben la cantidad de asesinatos, o sea, de homicidios. Yo nunca había visto eso. O sea, homicidios contra figuras públicas, contra funcionarios, funcionarias de diferentes niveles, candidatos, candidatas. Es impresionante. Yo sigo asombrado, ¿no? Del nivel de homicidios y de amenazas contra figuras públicas. Yo nunca había visto eso. Nunca lo había visto. Y lamentablemente creo que va a seguir. Porque la delincuencia ya se dio cuenta que sí pueden llegar, sí pueden alcanzar, sí pueden amenazar y sí pueden matar a cualquier persona. ¿Y eso por qué? Porque hay una deficiencia, hay una obsolescencia, hay una negligencia del lado de la seguridad, del lado de la protección para contrarrestar a la delincuencia. Entonces, como la delincuencia no siente resistencia, o la resistencia que llega a sentir es pobre, pues la delincuencia sigue avanzando en todos los sentidos. Les dejo eso, espero, pues no sé, no busco mucho, nada más, ¿qué les podría decir? Pues capacítate, si eres alguien que se dedica a eso, capacítate en serio, porque los ataques ahora sí son mucho más agresivos, mucho más especializados. Si eres alguien que busca seguridad y protección y tienes los recursos, pues no escatimes, ¿sí? Y aprende a contratar gente profesional. Y si no tienes los recursos, estás jodido. Si no tienes los recursos, ya valiste.